¿Qué tal, amigos de Honduras? Un gusto saludarles, muy buenos días. En esta ocasión estamos el licenciado Felipe Mora y su servidor Jorge de la Rosa en una transmisión más con ustedes respecto a las obligaciones en materia de precios de transferencia. Muchas gracias para todos los que nos están sintonizando esta mañana. Sabemos que hay muchas obligaciones en el día, sin embargo, pues estamos casi al cierre del año, ya nos quedan escasos 24 o 25 días y es importante que tengamos presente cuáles van a ser las obligaciones tributarias para el cierre de nuestra compañía y bueno, que cumplamos de una manera adecuada. Máxime en un país como Honduras, en donde la administración tributaria, la autoridad tributaria ha tenido un marco de maniobra, un margen de maniobra bastante fuerte, flexible para ellos mediante la regulación de precios de transferencia, ya que esto se ha convertido como la panacea tributaria, ¿no? Para llenar las arcas de todo aquello que se deja de contribuir vía impuesto sobre la renta de manera normal. Las auditorías en materia de precios de transferencia ya son una realidad. La pretensión de este webinar es justamente poderles dar todos los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el tema de precios de transferencia, muy en particular que tengamos bien presentes cómo están las obligaciones actualmente, que hagamos una recapitulación de cómo empezó la ley y cómo estamos al día de hoy. Posteriormente que platiquemos acerca de la amnistía que tenemos actualmente para efectos de la presentación de los estudios y la declaración informativa de precios de transferencia. Asimismo vamos a abordar sobre los requerimientos de la autoridad que ha hecho a distintos contribuyentes como manera de coerción para que se cumpla esta obligación en materia de precios de transferencia, y al final de la presentación se lo vamos a dejar a las buenas prácticas. A lo largo del webinar siéntanse con la confianza de dejarnos sus preguntas en la misma liga en donde están viendo el video aquí en nuestra fanpage de Facebook. Vamos a estar monitoreando, vamos a estar viendo, siéntanse con toda la confianza del mundo de mandarnos estas preguntas, vamos a tratar de responderles de la manera más clara posible y bueno, pues vamos comenzando con recapitulando la obligación en materia de precios de transferencia, para lo cual Felipe nos va a ayudar platicándonos sobre el tema. Muchas gracias, Jorge. En efecto, es importante tener en cuenta todos esos temas de bastante importancia ahorita en el tema de cierre fiscal. Es importante irnos un poquito para atrás y recapitular cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes en Honduras. Por lo mismo, vamos a irnos un poquito en la historia. Y sabemos que el tema de precio de transferencia no es algo nuevo ya en Honduras, ¿no? Ya se tienen 4 ejercicios prácticamente completos sujetos a esta obligación. El tema ya sonaba desde 2011 en la legislación hondureña y en efecto Honduras, o mejor dicho la SAR, ha sido una de las autoridades tributarias más dinámicas en cuestión de actividad en auditoría, requerimientos que han tenido con los contribuyentes. Entonces es importante saber el terreno, las obligaciones que tenemos como contribuyentes, ¿no? Entonces aquí, retomando un poquito el tema, todas las operaciones que se llevan a cabo con partes relacionadas son las que estarán sujetos al tema de precio de transferencia. Particularmente en Honduras, podemos clasificar a los contribuyentes de 3 maneras, ¿no? Pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Para aquellos pequeños contribuyentes, la legislación nos indica que las operaciones intercompañía que deben de sumar el $1,000,000 o el equivalente en moneda nacional para estar obligados a la presentación de la declaración informativa. Yo creo que aquí estaría bien aclarar las, digamos, 2 obligaciones que se tienen formales en Honduras, las cuales son: uno, contar con el estudio de precio de transferencia, la cual digamos que es aplicable para todos sin ninguna distinción ni en monto ni en tipo de contribuyente. Tú, al momento de tener operaciones con partes relacionadas con empresas de un mismo grupo, pues estarías obligado a documentar tus operaciones y a conservar ese estudio de precio de transferencia. Y existe una segunda obligación que no deberían de mezclarse, digamos, que es la presentación de una declaración informativa a través de la plataforma del DeadLive o cualquier plataforma que pudiera en su momento suplir a esta, ¿no? Claro. Entonces, recordemos entonces, hubo un cambio, un nuevo código tributario que se publicó en diciembre de 2016, en el cual hace una mención a que ya no van a estar obligadas a documentar en un estudio de precio de transferencia todas las operaciones intercompañía llevadas a cabo con empresas nacionales. De acuerdo. Sin embargo, aquí hay un tema bastante importante a recalcar, que es que a pesar de la publicación del nuevo código tributario, no existe un cambio en la ley de regulación de precio de transferencia o en su reglamento.
Entonces esto nos deja hasta cierto punto un hueco, una laguna en cuanto a las regulaciones, en el que por una parte me dice que no estoy obligado a documentar mis operaciones con partes nacionales, y por otro lado me deja la obligación de presentar una informativa que sí incluye las operaciones con partes nacionales, ¿no? Okay. Entonces, pequeños contribuyentes, si tus operaciones no suman o no exceden el $1,000,000 en su conjunto, no estás obligado a presentar esta declaración informativa. Si eres grande o mediano contribuyente, no importa el monto, tú tienes que estar obligado ya a presentar, o estás obligado ya a presentar esta declaración informativa en Honduras. Ahora, algo importante son las fechas, ¿no? El tema del estudio de precio de transferencia, ese lo tienes que tener al momento en el que tienes tu cierre contable. Tu declaración informativa, si tú eres un contribuyente que cierra normal de enero a diciembre, la ley establece que tienes hasta el último día de abril, 4 meses para presentar esta declaración informativa. Okay. Si tú tienes un cierre distinto, que no sea diciembre, tienes únicamente un plazo de 3 meses para presentar esta declaración informativa. Entonces mencionabas algunos temas de amnistía, los vamos a ver más adelante. Sin embargo, esas son las fechas, ¿no? Ejercicios obligados hasta el momento: 2014, 2015, 2016, 2017 y ahorita el próximo cierre 2018 serían los que estarían obligados a presentar esta declaración informativa en Honduras. Ok, ahora entendamos el tema de una manera como más práctica, ¿no? Si yo soy un contribuyente hondureño, la principal cuestión que tengo que revisar es, tengo partes relacionadas, ¿no? Correcto. Entonces, en la regulación, en la ley de precios de transferencia y en el reglamento se define qué es una parte relacionada. Hay una connotación muy delimitada respecto a qué se le considera parte relacionada. Dentro de esto puede entrar empresas que participan en la administración, en control o capital de otra compañía, ¿no? También ahí se menciona que una parte relacionada se puede dar por temas de distribución exclusiva o contratos de exclusividad, ¿no? Que es como lo maneja la regulación, y algunos otros supuestos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo vínculos familiares de consanguinidad por el 4º grado, correcto, etcétera, ¿no? Entonces, primero tengo que revisar en mi compañía si no cumplo la existencia o la presunción de posibles partes relacionadas. Es correcto. Tendría que revisarlo tanto con las empresas que yo tengo negocios a nivel nacional como a nivel internacional. Es lo que entiendo. Así es. Entonces, la ley comienza en el 2011. Si yo como empresa, persona jurídica, detecto que hay parte relacionada, lo segundo es, realicé transacciones con estas empresas, ya sea por venta de inventario, compra, prestación de servicios administrativos. Sí, exactamente. El tema transacciones, cualquier operación que tú lleves a cabo independientemente estaría sujeta a esto. De acuerdo, entonces, y puede ser hasta financiera, ¿no? O sea, si una empresa o uno de los socios me presta dinero a mí como persona jurídica, o le presto dinero, aun y cuando no pacto intereses, ahí hay una transacción. Entonces, la ley me dice, si tú realizaste este tipo de operaciones, tienes que cumplir con un estudio de precios de transferencia, en donde vas a determinar que tus operaciones están a valor de mercado. Es correcto. ¿De acuerdo? Una vez determinado esto, que es lo que nos sirve el estudio, además tendrás que cumplir con lo que mencionas, ¿no? Que es la declaración informativa, que tienes 4 meses para presentarlo ya cerrado el ejercicio. Es correcto, y cabe mencionar que la declaración informativa precisamente lo que busca es que reveles esta información. Realmente la declaración informativa en Honduras es de las más densas que existen actualmente, Okay. Donde precisamente se busca, sin necesidad prácticamente de que entregues el estudio, conocer los rangos que estás determinando de comparación para determinar que estás a valor de mercado, tanto en operaciones de compra-venta, venta de acciones, incluso hasta la parte de dividendos tendría que revelarse en esta parte. Ok, entonces bueno, ya detectamos que si hay todo este tipo de transacciones, que sí tenemos que revelar y demás. Tenemos que tener presente que la regulación es distinta para distintos años, ¿no? Para los distintos años. La regulación empieza en el 2014. Correcto. O sea, la ley emana en el 2011 y obliga a los contribuyentes a partir del 2014. Entonces, 2014, 2015, todavía no existía ningún formato. Ese formato sale a la luz en 2015 a finales, y se les da un periodo de amnistía, por así decirlo, para presentarlo, ¿no? Lo del 2014. Es correcto. Lo cual no sucedió. Entonces, esto se fue aplazando por muchos contribuyentes hasta que el día de hoy, tanto el 2014, 15 y 16, tenemos que revelar las transacciones nacionales y extranjeras. Luego tú mencionabas,
hubo un cambio en el código tributario, en donde dijeron, ¿sabes qué? Anteriormente sí se regulaba lo nacional, a partir de este nuevo código tributario va a quedar fuera o se va a excluir de la obligación, a reserva de que realices operaciones nacionales con empresas que se encuentran en regímenes especiales o preferentes. Todo el mundo pensó que ya no se iba a cumplir esta parte de lo nacional, ¿correcto? Exactamente. Sí, realmente ahí hubo a cierto punto se confió el contribuyente y algunos asesores se confiaron en esa parte de que salió este nuevo código tributario, no se consideró que no se había hecho cambios en los reglamentos, regulaciones de precio de transferencia y realmente pues no tenían considerados para sus cierres este tipo de cumplimientos. Y no fue sino hasta prácticamente mitad de abril de 2017, 2018, cuando se emite un comunicado en el cual se dice, y un comunicado, puedo decirlo hasta bastante informal, por parte del ASAR, en la cual establece que sí deberán de presentar la declaración informativa, las operaciones, si tuviste operaciones con partes relacionadas en territorio nacional. De acuerdo. Yo recuerdo incluso que muchos asesores, cuando salió este comunicado de la SAT, dijeron, pues bueno, la puedes presentar, pero preséntala sin operaciones. Correcto. Entonces mucha gente dijo, bueno, se puede presentar así, al final no me están ya exigiendo el estudio, cumplo, pero prácticamente un mes antes de que cumpliera el plazo, o sea, el 1 de abril de 2017, los primeros días, se emite un nuevo formato de presentación de declaración informativa, donde ya se pedía mucha más información. Entonces teníamos la disyuntiva, todos los asesores, contribuyentes, etcétera, de bueno, presento sin operaciones, y si la presento sin operaciones, pues no va a detonar eso una revisión instantánea de la administración tributaria. Pues había muchas dudas al respecto y todo el mundo pues realmente no teníamos la respuesta certera hasta que no se cumpliera el plazo de presentación. Y esto afectó a todo tipo de contribuyentes, incluso a contribuyentes cumplidos que con tiempo hicieron prepararon su documentación, su declaración. Recuerdo que presentamos nosotros con tiempo, un mes antes, en marzo, varias declaraciones informativas y semanas después nos cambian el formato y obviamente eso requiere volver a presentar. Si no estuviste pendiente de los cambios, pudiera haberte desencadenado alguna multa también por no haber presentado en el nuevo formato, ¿no? Entonces sí hay que estar bastante pendientes de los cambios. Es muy dinámico la legislación en Honduras, hacen cambios muy pronto, decretos, amnistías, entonces hay que estar todo el tiempo pendientes, ¿no? Ahora, algo que es importante destacar es ¿por qué quedó lo nacional al final del día como obligación en la declaración informativa? Al final necesitábamos un estudio para poder presentar esta declaración informativa. Es correcto. Y pues básicamente la respuesta creo ahí es porque nunca hubo una reforma a la ley de precios de transferencia ni al reglamento de precios de transferencia inicial, que no está de más decirlo que esas dos fuentes jurídicas se emitieron con respecto al código tributario pasado. Es correcto. Entonces, pues la lógica te dice, el código tributario tiene mayor peso, ¿no?, ante la ley y la regulación, pero pareciera que en Honduras es distinto, ¿no? O sea, eso ya se puede defender en tribunales, a lo mejor para los abogados es una materia pues muy de mucha pasión, ¿no? Y que les puede interesar bastante, pero al final del día, si quieres evitar que te bloqueen tu RTN o que te multen por $10,000 por la no presentación, pues no te queda más que acogerte a esto que es precios de transferencia y contar con tu estudio de precios de transferencia. Sin duda alguna, lo que hemos visto es que todavía una gran cantidad de contribuyentes, la realidad es que muchos ya están cumpliendo con esto, pero todavía hay una gran población de contribuyentes que no están cumpliendo y por ende se están acogiendo las posibles amnistías o amnistías que ya se tienen en materia de precios de transferencia y en materia tributaria en Honduras. Es correcto, sí. Ahí realmente yo creo que muchos contribuyentes ya están siendo conscientes o ya están siendo afectados por las consecuencias de no contar con un estudio o no presentar una declaración informativa o incluso presentarla con errores. Y ha habido casos en los que no son meramente errores, son simplemente puntos de vista distintos en cuanto a metodologías con la autoridad que te emiten un requerimiento. Entonces, aquí valdría la pena un paréntesis de 30 segundos para recordarles a los contribuyentes los posibles riesgos o qué se están atendiendo en caso de no contar con su estudio, con su declaración informativa.
que, digamos, de entrada, y la parte más agresiva que está aplicando la SAR son multas a los contribuyentes por los $10,000 que comentas, Okay. por ejercicio y por empresa, ¿no? Entonces ahí es una parte fuerte en la cual si no has presentado desde 14 tus declaraciones informativas y te aplican esta multa, estaremos hablando de 3 ejercicios ya cerrados. Bueno, 4 ejercicios serían $40,000 de multa por empresa. Por una empresa. Si es un grupo de 3 empresas nacionales, estaríamos hablando Hay que ya sumarle ir aumentando la cuenta, ¿no? Entonces, esta parte sí es bastante delicada, pero esto no es la parte más delicada, ¿no? Esa es, digamos, es la parte donde recupera rápido el SAR, aplica multas rápidas, que la multa viene acompañada de un bloqueo del RTN, que también obviamente impacta de manera operativa a todas las compañías. Sin embargo, la parte más delicada, considero yo, es la facultad que tiene la autoridad de ajustarte a tus operaciones. Okay. Porque una cosa es, ok, ya no presentaste, te multo por la no presentación, ya cumples, pagas la multa, listo, sigues operando. Pero si tú cumples o si tú presentas una informativa sin las bases suficientes, con errores, pueden llegar a ajustarte tus ingresos, pueden incrementar tus ingresos, pueden ajustar tus deducciones y obviamente te va a salir todavía más caro el no tener un cumplimiento debido con todas las fuentes, con todo el soporte necesario y una buena asesoría, ¿no? De acuerdo. Entendemos entonces que en la actualidad pues existen algunas compañías que incluso están regularizadas tributariamente y pues aquellas empresas que se regularizaron por los años 14, 15 y 16 pues no tendrían nada de qué preocuparse sobre el tema actualmente, ¿no? Pero aquellas que no se regularizaron tienen la obligación encima si es que no han cumplido con el tema de precios de transferencia y la autoridad tributaria hasta eso no es tan mala tampoco, ¿no? Porque existe una amnistía actualmente para el ejercicio fiscal 2016. Entonces, por ejemplo, si ustedes como contribuyentes no han cumplido con la obligación del 2016 hacia atrás, hay que aprovechar la amnistía para efectos de evitar multas. En la actualidad en el Congreso se está haciendo el cabildeo para efectos de que esa amnistía también cubra 2017. Sin embargo, se entiende que en la actualidad todavía no se está cubriendo este ejercicio fiscal 2017 si es que no se ha presentado, que se tuvo que presentar el pasado 30 de abril, ¿Es correcto? ¿no? Prácticamente. Tenemos esa amnistía corriendo, pero si presento en este momento 2017, lo más probable es que el fisco, el SAR, me multe con los $10,000 por la presentación tardía, porque no hay que olvidar que la multa, la declaración informativa se genera por diferentes situaciones. Una es presentarla con errores, otra es no presentarla y otra es presentarla extemporáneo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener presente porque pues podemos irnos con la idea de que tenemos una amnistía, presentemos en este momento y pues si tenemos mal esa información, pues eso nos puede generar problemáticas en ese sentido, ¿no? Es correcto. Tenemos una pregunta aquí a través de la plataforma de Facebook, en la cual nos pregunta Jorge, como persona natural tengo obligaciones de presentar un estudio de precio de transferencia o como comerciante individual por operaciones nacionales con empresas familiares. Sí, sin duda se tiene la obligación siempre y cuando caigas en alguno de los supuestos. Tú como persona natural, lo mencionaba Felipe al inicio, como persona natural, al final del día tienes que obtener tu documentación comprobatoria o lo que se le denomina estudio de precio de transferencia para valorar que tus transacciones están a valor de mercado. Eso lo puede solicitar la autoridad tributaria en cualquier momento, aun y cuando no caigas en los supuestos del reglamento respecto a la declaración informativa. Si caes en los supuestos de la declaración informativa en donde se te considere pequeño, mediano, gran contribuyente, según tus actividades, y si eres pequeño, superas el $1,000,000, tendrías que presentar esta declaración informativa sin duda alguna. De hecho, a muchos contribuyentes en algún momento la autoridad tributaria, a personas naturales, les comenzó a enviar este requerimiento de información, les llegaba un correo electrónico a las personas naturales en donde decía, tal persona jurídica presentó transacciones contigo como persona natural, entonces te invito a que presentes la declaración informativa. Prácticamente los estaba invitando y te doy
cierto tiempo, por lo regular les daba 5 días para presentar dicha declaración informativa. Entonces, sí, es una realidad, las personas naturales también deben de cumplir con la obligación de precios de transferencia. No sé si haya alguna otra pregunta. Sí, comenta otra persona, dice, en Honduras no existen bloqueos de RTNs, ya que existen comunicados según los principios que no se puede violentar el principio de negocio en marcha. Y nos comenta esta persona que el comunicado fue girado directamente por la comunicación de la abogada Miriam Guzmán. De acuerdo, hubo un momento, eso es totalmente cierto, hubo un momento donde se estuvo bloqueando RTNs al inicio de esta regulación de precios de transferencia. Sin embargo, empezó a haber un revuelo importante desde el sector privado, y fue cuando la licenciada Miriam Guzmán emite este comunicado referente a que el bloqueo de los RTNs pues era prácticamente una práctica pues que violentaba el derecho de los contribuyentes, ¿no? Entonces, correcto, al día de hoy este bloqueo ya no se está dando para efectos de si no se cumplió con con precios de transferencia, ¿no? Sin embargo, si no cumples con la declaración informativa, si tienes esta crucecita, ¿no? O este foco rojo para la administración tributaria, en donde muy probable te van a multar con los $10,000 y muy probablemente también te vayan a solicitar el estudio de precios de transferencia, estudio que no vas a tener listo sin duda alguna, ¿no? Para presentarlo. En definitiva, sí, es correcto, ¿no? Y realmente, digo, curiosamente en el tema de las operaciones nacionales, yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses ha habido muchos casos en el que tiene bastante fácil la SAR en el SAR en Honduras el cruce de información, en el cual empresa A presenta la informativa, cumple perfecto, pero se detecta que las operaciones que tuvo con empresa B, que también es hondureña nacional, no presentó esa informativa. Entonces ahí es donde se empieza ese cruce dentro de mismos grupos nacionales a la obligación de la presentación de la informativa, y detectan con mayor facilidad quienes no están presentando esta informativa, ¿no? Entonces obviamente esto ocurre únicamente con las empresas nacionales o grupos nacionales, porque tienen la información de ambos sentidos, ¿no? No solamente es la presentación y no presentación, sino también el cruce de los montos, si coinciden, los métodos, etcétera. Entonces ahí es donde existe ese, digamos, amarre en cuanto a las operaciones, ¿no? Sí, y yo creo que aquí vamos entrando al siguiente tema. Ya tenemos claro cuál es nuestra obligación en materia de precios de transferencia. Ya tenemos claro que hasta el día de hoy las transacciones nacionales siguen sujetas al análisis de precios de transferencia. Y bueno, pues el riesgo es una multa en dado caso de que no presentemos la declaración informativa. Tenemos 4 meses para presentarla, ¿no? Pero el otro tema que queríamos tocar era respecto a cómo la autoridad se está comportando con el contribuyente respecto al tema de precios de transferencia. En la actualidad le han llegado a bastantes contribuyentes diferentes tipos de requerimiento de información relacionado con precios de transferencia. Entre uno de los tantos que ha llegado es: querido contribuyente, por la ley que me compete precios de transferencia, le solicito que me haga llegar el estudio de precios de transferencia 2014, 15, 16 y 17, ya que lo está solicitando, ¿no? Entonces te da un margen de tiempo para presentarlo, y si no lo presentas, pues esto te puede desencadenar algunas cuestiones aquí. Algo muy, muy importante es que ya no nada más están solicitando el estudio de precios de transferencia. No olvidemos que la ley de precios de transferencia, la regulación, hace mención a las guías de la OCDE. Esto de precios de transferencia no se lo inventó la autoridad tributaria hondureña. Esto emanó de algo de unas guías de carácter internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde hay elementos técnicos de cómo se debe de realizar este tipo de estudios, las bases de qué se debe de seguir, y estas guías se modificaron, su última actualización fue en julio del 2017. En los últimos 2-3 años se ha generado mucho revuelo porque la OCDE ha tenido muchos cambios y muchos acercamientos con el sector privado, gobiernos, etcétera, para modificar estas guías y que estas guías permitan a las administraciones tributarias detectar prácticas elusivas. Si nosotros contamos con cambios en estas guías de precios de transferencia, inmediatamente la administración tributaria puede seguir estos cambios y pues usar la interpretación de su ley con respecto a estas guías de precios de transferencia para empezarle a solicitar información a los contribuyentes. En este sentido, también empezamos a tener requerimientos para nuestros clientes y contribuyentes
respecto a ya no nada más el estudio, sino también algo que se le llama documentación maestra de precios de transferencia, ¿correcto? Así es. Sí, es interesante aquí lo que está pasando. Se están tomando, ahora sí que las facultades que están concedidas por ley, pero que no se veían incluso en otras legislaciones en las que hemos colaborado, que es, a pesar de que no existe en la regulación local algo específico sobre una documentación maestra, una documentación país por país, etcétera, ellos en Honduras ya están aplicando, ya están requiriendo a los contribuyentes ese tipo de documentación debido a esta supletoriedad que tienen en este parrafito en la legislación, ¿no? Entonces de ahí toman ellos la atribución de requerir a los contribuyentes esta documentación. Entonces sí resulta importante, ¿no? Como no es nada más limitarnos a lo que nos establece la legislación específicamente en Honduras, sino que también hay que estar muy pendientes de las novedades en cuanto a las directrices de la OCDE que se van actualizando, y más los últimos años con todo el tema de las novedades en materia de BEPS, y todos los planes de acción que ha venido manejando la OCDE. De acuerdo, entonces en ese sentido no pierdan de vista esta información, porque también si no la presentas te pueden multar por la misma cantidad como no haber presentado el estudio de precios de transferencia. Y díganme, ni siquiera la autoridad tributaria ha definido qué debe de contener este reporte maestro. En el caso de México, por ejemplo, la autoridad tributaria nos dio alrededor de un año para prepararnos con respecto a este tema de declaración maestra, ¿no? De reporte maestro. Y aquí en Honduras no les está dando tiempo, simplemente los está notificando conforme van emitiendo leyes o generando criterios nuevos, ¿no? Para fiscalizar al contribuyente. Eso por el lado del reporte maestro, ¿no? Que con todo el gusto del mundo, si tienen alguna duda de este reporte, vamos a estar aquí viendo los comentarios. Otro requerimiento de los que hemos tenido es ya de auditorías del estudio de precios de transferencia. O sea, la autoridad tributaria ya se está metiendo a los estudios de precios de transferencia. En algún momento empezó solicitando, en este momento ya está requiriendo, y lo que solicita ya en la auditoría es información bastante detallada del contribuyente. No nada más es el estudio. Por ejemplo, te puede solicitar información de documentos mensuales de la contabilidad o documentos anuales que tenga la compañía, ¿no? Tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Por ejemplo, aquí tengo el requerimiento de una auditoría de un contribuyente y es una lista enorme, ¿no? Pero, por ejemplo, te pide balances de comprobación detallada, contable, de forma mensual, que tenga el número de cuenta, nombre de cuenta, saldo inicial, debe haber, etcétera, ¿no? Libro de compras en formato Excel, libro de ventas en formato Excel, libro de propiedad, planta y equipo, libro de diario, estudio en materia de pruebas de transferencia. O sea, el estudio es solamente un requerimiento, ¿no? Una nota dirigida a la administración tributaria acreditando que el debido tiempo fue entregado el estudio. O sea, ojo, y del estudio dice, el estudio debe ir debidamente firmado y sellado por el representante legal o apoderado de la compañía, ni siquiera del asesor. O sea, realmente o desafortunadamente en el mundo no existe una regulación de quién puede hacer estos estudios. Entonces, en la actualidad, precios de transferencia dejó de ser lo que era hace algunos años, y en Centroamérica desafortunadamente esto se convirtió en un negocio, no en una carnicería. Así en donde ya ni siquiera le importa al asesor, o en muchos casos, porque no todos obviamente, qué calidad de documentación se está entregando, sino vamos a generar la mayor cantidad de clientes posibles, a $1,000 todos, $1,500, y vénganse todos los estudios. Cuando esto es un proyecto, es un tema que por lo menos a mí me tomó 10 años poderme considerar experto en el tema, y yo creo todavía que sigo aprendiendo sobre esto, ¿no? Y de repente vemos gente que con 1 año, 2 años ya está haciendo estudios, o con cursos de 2 meses, ¿no? Entonces eso es preocupante. Organigrama de la empresa, descripción de la empresa, estados financieros segmentados separando cada tipo de operación, copia de los contratos. O sea, ojo, si no tienes contratos con partes relacionadas hay que hacerlos. En caso de pertenecer a un grupo económico, el organigrama de todo el grupo, integración de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, copia de los documentos fiscales relacionados con la compra y venta de los productos. O sea, es un requerimiento muy detallado y que debemos de tomar en cuenta. Esto es un requerimiento ya de una auditoría formal de precios de transferencia que le ha llegado tanto a clientes como a no clientes que se han acercado con nosotros para su apoyo, ¿no? Así es, definitivamente, ¿no? Digo, aquí aprovecho
Hay algunas preguntas también aquí que no quisiera que se nos pasaran. De acuerdo. Una de ellas dice, ¿cuál es el objetivo del archivo maestro? ¿No? El archivo maestro es una de las iniciativas que tuvo la OCDE a nivel internacional, en la cual se pretende eliminar la miopía que tiene un país sobre un grupo nacional, ¿no? Es decir, muy probablemente una empresa en Honduras sea una subsidiaria de un grupo obviamente mucho más grande a nivel global. Sin embargo, una jurisdicción, una legislación únicamente tiene la visión de lo que ocurre directamente sobre el país, pero no tiene una visión general sobre la cadena de suministro, sobre qué papel juega la entidad en Honduras dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, la intención de este reporte maestro es no presentar información de tus operaciones intercompañía, eso ya lo estás haciendo en tu estudio. La intención es que expliques cuál es tu grupo multinacional, a qué se dedica el grupo. A lo mejor tú eres una entidad manufacturera, pero tú perteneces a un grupo más grande que tiene distintos distribuidores, distintas relaciones a nivel internacional con China, con Estados Unidos, con Latinoamérica, etcétera. Entonces ellos lo que buscan es conocer todo tu grupo. A lo mejor tú eres una de 30 compañías o una de 5. Vale la pena mencionar que un grupo multinacional es un grupo que opere en 2 países, ¿no? Si son 2 empresas, una en Honduras y otra en Guatemala, por definición eres un grupo multinacional. De acuerdo. Entonces a veces ese concepto de grupo multinacional nos imaginamos un Coca-Cola, un Samsung. Sin embargo, las legislaciones y las regulaciones se aplican si tú cumples con esta definición. Entonces este reporte maestro busca que describas el grupo, que describas los intangibles que maneja el grupo, todas las marcas, si tienes algún know-how, algún tema particular, temas de financiamiento también, que cómo fluye el dinero dentro de la organización. Y por último, temas de servicios, ¿no? Que creo que también es un tema bastante delicado ahorita, que es quién presta el servicio, si ahí se centraliza el servicio de alguna parte, si el corporativo tiene mucho poder de toma de decisión en cuanto a la administración, que también es un punto importante, ¿no? De acuerdo. Y algunas otras preguntas, digo, antes de entrar a este tema de los servicios, que sin duda alguna es algo muy importante y que por ahí subimos un video como firma de un requerimiento que también acaba de llegar hace unas semanas. Hace unas semanas. Dice, ¿cuál es el porcentaje de pago de este impuesto o solo es a nivel de información? Precio de transferencia no es un impuesto. Precio de transferencia es un análisis que se realiza para valorar que las transacciones están a valor de mercado o no. Sin embargo, de esta valoración puede desprenderse que si estaba bajo en mi valoración y para la autoridad tributaria eso era en sentido contrario porque recaudé menos impuestos, la autoridad tributaria va a buscar mediante este análisis subir estos precios, ¿no? Si es que no se está cumpliendo con el principio de independencia efectiva, el principio de plena competencia, y eso te puede originar un impuesto. Entonces, de entrada es a nivel de información, pero no cualquier información, ya lo mencionábamos, es información detallada de valoración, en donde hay técnicas. Y estas técnicas pues sí están redactadas en la ley, pero se necesita pericia para la aplicación de estas técnicas, ¿no? Dice, si excede $1,000,000 es por ventas brutas, netas, utilidades. El $1,000,000 que mencionaba Felipe prácticamente es por transacciones intercompañía. Así es, la suma del conjunto de tus operaciones intercompañía. Tú pudieras tener a lo mejor $50 millones en ingreso, pero si tus montos intercompañía, y es la suma de tus compras, la suma de tus ventas, de pago de intereses, suma el $1,000,000, estás obligado a presentar esta informativa como pequeño contribuyente. Claro, como pequeño contribuyente aplica lo del millón. Si eres mediano o grande, no importa el monto, ¿no? Y creo que en el tema del $1,000,000 vale la pena mencionar algo porque hay una pregunta ahí que va relacionada con si se debe de revelar cuentas corrientes mercantiles. La cuenta corriente mercantil, pues muchas veces sabemos nosotros que es porque estamos enviando dinero, estamos enviando flujos a la parte relacionada para efectos o nos están enviando dinero para efectos de a lo mejor cubrir algunos gastos, etcétera. Al no estarlos documentando en facturas, la administración tributaria puede recalificar estas cuentas corrientes como préstamos intercompañía y pactarles una tasa de interés. Antes de que suceda esta recalificación, pues nosotros tendremos que revelar estas cuentas corrientes. Y luego en la declaración informativa, que pues no está de más decirlo que no está del todo clara, ¿no? En algunos sentidos, te pregunta en cuenta corriente cuál es el monto de la transacción. Entonces tú dices, bueno, pues sumo todos los debes y haber, y a veces tanto la suma del debe y del haber te puede dar este $1,000,000 cuando tú crees que no lo superas, ¿no? Entonces, ojo, esto es un tema también bien interesante porque no tenemos una regla clara por parte de la administración tributaria respecto a
¿qué vas a revelar como monto de la transacción en una cuenta corriente mercantil? Porque si esta misma cuenta corriente mercantil la convertimos en préstamo, pues el monto intercompañía sin duda alguna van a ser los intereses. Pero mientras no haya esto, pues tu transacción o tu monto de transacción va a ir en función de los movimientos de debe y haber, ¿no? Para que tengan mucho ojo en esta parte, ¿no? Ahora bien, entrando ya en el tema que yo creo que es pan caliente, ¿no? Relativo a la prestación de servicios, porque ya también se nos está acabando el tiempo. Uno de los temas más relevantes a nivel internacional va relacionado con la prestación de servicios. Incluso este reporte maestro, si lo queremos dividir, el que ya comentamos hace un momento, lo queremos dividir en qué tipo de información nos solicita. Es información muy cualitativa y te pide 3 tipos de información principalmente, que es que hables de todos los acuerdos financieros que tengas en el grupo, cuál es tu forma o fuente de financiamiento, que hables de todos los intangibles, quién los explota, quién los desarrolla, etcétera, lo que se le llama DEMPE en la actualidad, y que hables también de todos los acuerdos de servicios, ¿no? Acuerdos Así de contribución de costos, etcétera. Y además, pues, información del grupo en general, ¿no? Para que se pueda identificar todo el espectro desde una óptica global. Respecto a las prestaciones de servicios, esto se ha dado porque las administraciones tributarias han descubierto que una de las vías por las cuales se ha fugado capital o impuestos, si lo queremos traducir de otra manera, es por pagos al extranjero, a mi parte relacionada por servicios que a veces ni siquiera como subsidiaria sé que me están cobrando, si en efecto estoy recibiendo algún tipo de servicio o no. Entonces eso ha generado una problemática. La nueva documentación de precios de transferencia incluso te habla de la efectiva prestación del servicio y algunos supuestos que deberás de tener en cuenta para esta efectiva prestación del servicio. En algunos países como lo es Perú ya está regulado algo que se le llama el test del beneficio o la prueba del beneficio, en donde tú le tienes que demostrar a la administración tributaria que en efecto se prestó un servicio, lo que recibí, lo que pagué, es un servicio prestado que ha generado beneficios a la compañía en Perú en este caso, ¿no? En Honduras no hay como tal una regulación del test del beneficio, o sea, ni siquiera creo que se menciona explícitamente. Ni nada por el estilo. Sin embargo, la administración tributaria ya está haciendo requerimientos en función a este test del beneficio, y le queremos decir de alguna manera. Ojo, este test del beneficio tampoco es que sea nuevo, sino que es parte de que para que tú hagas deducible un gasto, en efecto tuviste que obtener algo a cambio, ¿no? No puedes estar deduciendo cosas que no tienen sustento, que no tienen ni pies ni cabeza, sino que aquí ya le están dando una caracterización como tal, un requerimiento formal a qué debes de proporcionarle a la administración tributaria cuando recibo servicios. Y vuelvo a leerlo, ¿no? Que está en el video, pero para que lo tengamos bien claro. Si tú en la declaración informativa de transferencia revelaste que recibiste servicios administrativos o de cualquier otra índole, de TI, etcétera, la administración tributaria en su análisis informático está generando la requisición de esta información, que es que presentes una descripción detallada del servicio recibido con especificación de las funciones asociadas al servicio prestado. O sea, prácticamente aquí te apoyas un poco del análisis funcional del estudio de precios de transferencia. Ojo, antes de seguir, esto no es el estudio, esto es de carácter formal que debes de tener para poder deducir incluso tu gasto, ¿no? La identidad del proveedor del servicio, tienes que tener plenamente identificado quién te está prestando el servicio. La justificación de la recepción de tales servicios, o sea, tú tienes que decirle a la autoridad tributaria cuál fue el propósito de por qué yo requerí que la parte relacionada me prestara tal servicio, ¿no? Una explicación y justificación del porcentaje de asignación de costos sobre el servicio. Ojo, si es que fue sobre un porcentaje, ¿no? Porque a veces el servicio no se basa en algún prorrateo de porcentaje, sino que puede ser una base de costos y gastos, más un margen, etcétera, ¿no? Pero aquí te está pidiendo prácticamente la política de qué pactaste. Copia debidamente firmada y sellada de la política de la empresa sobre la adjudicación del servicio. O sea, copia debidamente firmada y sellada de la política. Ya ni siquiera es solo el contrato. La política que pactes
de si te voy a cobrar un porcentaje, un margen sobre los costos, etcétera, lo debes de dejar en papel, por escrito, debes de firmarlo y debes de sellarlo, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso es importante, ¿no? Contratos escritos, cálculos de las tarifas finales de los servicios, que se muestra el cálculo de la base de costos, o sea, prácticamente se basa en el cálculo. Este está bien interesante. Declaración jurada en la que se establezca que esos servicios recibidos han sido efectivamente prestados y que la empresa no cuenta con un departamento o área que presta el mismo tipo de servicio o que estos sean duplicados en cualquier forma. Esto es muy, muy importante, porque ¿qué pasa si yo tengo el área contable dentro de mi empresa en Honduras, pero la casa matriz hace alguna especie de revisión contable? Uh-huh. Debo de detallar perfectamente en la factura, en el contrato y en todo, que lo que están haciendo es un servicio que en efecto yo no lo tengo, o yo no tengo la capacidad interna de realizarlo. Uh-huh. Si no puedo demostrar esto, prácticamente te pueden quitar la deducción inclusive de la prestación de servicio. Ni siquiera estamos hablando de que el margen, el rango o los precios estén bien o mal, sino la autoridad quiere saber si efectivamente esa política o ese servicio que estás recibiendo no lo estás duplicando. Pero también hay un tema ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos servicios que necesitas duplicar? Entre terceros también se da que, por ejemplo, si yo tengo pues un departamento legal y tienen una opinión, muchas veces yo quiero una segunda opinión. Correcto. Entonces sí tengo el departamento, pero pues yo quiero una segunda opinión. Ahí estás duplicando a lo mejor funciones, pero pues aquí la autoridad tributaria quiere revisar esto. Ojo, ¿para qué? Pues no sé, ¿no? Pero al final de cuentas debes de poder demostrar por qué estás solicitándolo y si tiene una justificación. Yo creo que ese es el espíritu de esto, ¿no? Y dice, y como siempre el SAR lo hace muy bien, y cualquier otra documentación soporte que acredite la prestación del servicio, ¿no? O sea, siempre deja muy abierto a qué te va a requerir para la prestación o para cualquier transacción intercompañía que hayas realizado. Sí, exactamente. Aquí vemos temas muy minuciosos en cuanto a lo que te está pidiendo para esta parte de servicios, y sabemos que hay tres, digamos, deducciones, se puede decir de esa manera, tres operaciones que son sumamente revisadas y cada vez con mayor escrutinio, pues que sería la parte, precisamente las que toca el master file, ¿no? La parte de financiamiento, la parte de regalías por usos de marca o por intangibles, y el tema de servicios, que a veces se hacía mal uso, ¿no? De este concepto. Claro. Básicamente era el corporativo te quería cobrar a las subsidiarias algún monto, me emitía la factura como asistencia técnica, como servicio administrativo, y surgía ahí ese tema de la deducción, que en muchos casos pues sí fue abuso, digamos, por parte de contribuyentes, aunque pues como dicen, por el pecado de pocos pagamos todos, ¿no? Claro. Entonces, tengo una pregunta que nos llega directamente por mensaje, y nos dice, tal vez, relacionado a los temas de precio de transferencia y los regímenes especiales, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir, ¿no? Con los que están en zona libre, etcétera? Okay. O cómo aplicaría para las ONG en este caso, ¿no? Ok, referente a todos los que están en regímenes especiales, no olvidemos que tenemos dos obligaciones. Una, el estudio de precios de transferencia y valorar que mis transacciones estén a valor de mercado. Eso ya lo deben de realizar todas aquellas empresas que estén en un régimen especial. En ese sentido, ya debes de contar con tu estudio de los años 14, 15 y 17, ¿no? Lo que ha estado en un tema de duda es si debo de presentar la declaración informativa o no, porque también hay supuestos para este tipo de compañías. Correcto. Por ahí del 2015, 2016 se emitió un comunicado en donde les decían a este tipo de regímenes que el SAR o la DEI en su momento iba a emitir una lista de lo que se le consideraba régimen especial, ¿no? Uh-huh. Esta lista no se ha emitido hasta el día de hoy. Entonces, en este caso, muchos contribuyentes que están en este tipo de regímenes no han presentado absolutamente nada y tienen todo el derecho del mundo. ¿Por qué? Porque se están acogiendo a este comunicado hasta que no se emita esa lista, esa famosa lista. Sin embargo, yo les diría, ya tengan el estudio de precios de transferencia, porque la administración tributaria sí lo puede solicitar conforme a la ley y al reglamento. Uh-huh. O sea, eso se los puede solicitar en cualquier momento. Les puede llegar el requerimiento y decir,
señor contribuyente, hágame llegar su estudio de precios de transferencia, puede ser una auditoría en ese sentido, sin reparo alguno, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Correcto, sí, y además, digo, cambiando poco de tema, pero aún con el tema de los que se ubican por ejemplo, paraísos fiscales, hablando de eso, ¿no? Yo creo que también valdría la pena aclarar, si yo soy un contribuyente normal en Honduras, no estoy ubicado en ninguna zona o en un régimen especial, pero tengo operaciones con entidades ubicadas en paraísos fiscales, también estoy sujeto a la obligación y al cumplimiento de precio de transferencia. Ojo, aquí estamos hablando de si tengo operaciones con entidades ubicadas en paraísos fiscales. No hace ninguna mención a si esa entidad en paraíso fiscal es de mi parte relacionada de acuerdo a la administración, control o capital o a los criterios que se establecen en la reglamentación. Ahí se establece que si yo, vamos a irnos a las Islas Marshall, a las Islas Caimán, si tengo una operación con una entidad en ese país, estoy sujeto a esa obligación, ¿no? Otra duda que nos llega es cómo debo de presentar el estudio de precio de transferencia. Aquí recordemos lo que mencionamos a un inicio. El estudio de precio de transferencia como tal, o lo que se le conoce, la documentación comprobatoria, esa se debe de conservar en las áreas de la compañía hasta el momento que sea requerida por parte de la autoridad de manera formal. Lo que se debe de presentar es la declaración informativa, que es la segunda obligación, que precisamente contiene la información que este estudio está delimitando en cuestión de métodos, rangos, información de comparables, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio no se presenta, no hay una fecha de vencimiento, eso es el requerimiento. La declaración informativa sí tiene un plazo de presentación. A mí algo que me preocuparía para este cierre del ejercicio es que la administración tributaria nos modifique nuevamente la declaración informativa. El Salvador lo acaba de hacer, Guatemala lo hizo también el año pasado, en donde está pidiendo cada vez más información, cada vez más y más información. Entonces, que no nos sorprenda si este año también nos modifican la declaración informativa, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. En ese sentido, y cerrando ya esta hora, nos quedan 10 minutos, vamos hablando de las buenas prácticas de cumplimiento, ¿no? Para este cierre fiscal. Una de ellas quiero empezar y vamos uno y uno, ¿no? Como limón. Una de ellas es, antes de que cierre su ejercicio fiscal, revisen que las transacciones intercompañía que están realizando están a valores de mercado, ¿no? Ya podemos hacerlo con información preliminar, ya podemos darles los rangos, ya podemos darles márgenes, precios, etcétera, para efectos de que ustedes tengan su política bien definida, ¿no? Eso es, yo creo que una recomendación para que no dejen esto ya cerrado el ejercicio. Correcto, sí, una segunda recomendación, y es una frase, digamos, que vimos por ahí, es la calidad del asesoramiento se deriva de la calidad de información que tengamos nosotros como asesores, ¿no? Entonces es importante que las empresas estén conscientes de este tipo de obligaciones y que vayan trabajando en su información en cuanto a ubicar perfectamente cuáles son las operaciones intercompañía, que tengan la información, que se pueda segmentar esa información, porque a veces una mala contabilidad o una mala información pues obviamente no nos permite lograr los objetivos de documentación que se buscarían o que la misma SAR busca al momento de presentar la información, ¿no? De acuerdo. Otro tema también bien interesante es no dejen el tema de los ajustes para ya cerrado el ejercicio fiscal. O sea, ajustar una transacción después de cerrar el ejercicio fiscal, para empezar, en Honduras ni siquiera tenemos una reglamentación de cómo se deben de ajustar los contribuyentes en ese sentido. Entonces queda muy a criterio del asesor tributario hacer este tipo de ajustes. Hay países en donde, como por ejemplo México, ya tenemos una regulación específica de cómo se manejan este tipo de ajustes. Entonces no lo dejen para cerrado el ejercicio. Si en este momento detectamos que se debe de hacer un ajuste en materia de precios de transferencia, hay que hacerlo dentro del año, para efectos de que no sea complejo demostrarlo ya en una declaración informativa, porque si no olvidemos que la declaración nos solicita el campo de registro de ajustes fiscales, ¿no? A la transacción de intercompañía que se esté analizando, ¿no? Es correcto, sí. Y otra mejor práctica, digo, ya para ir cerrando esta parte, es, y yo creo que muy básica y que siguen habiendo bastantes omisiones por parte de los contribuyentes, es hagan un análisis realmente profundo de quiénes son sus partes relacionadas. Siguen limitándose muchas veces en la relación que tienen por capital, si soy socio, si es mi socio, si tenemos juntos compañías, etcétera. Sin embargo, temas tan
someros como una distribución exclusiva, también obviamente detona esta vinculación, temas de control, si es mi único cliente, mi único proveedor, si mi gerente, que tiene un poder fuerte en la administración de la compañía, tiene otra empresa a la cual le presto o me presta servicios, también pudiera estar sujeto a esta parte de precio de transferencia, ¿no? Entonces, sí es importante hacer, digamos, una auditoría de quiénes son tus partes relacionadas y saber que no estás dejando algún cabo suelto que pudiera obviamente detonarte alguna multa o alguna infracción. Es correcto. Y otro tema es, compulsen la información. Lo que esté en su contabilidad debe ser exactamente lo mismo que esté en el estudio, que esté en la declaración de renta y que esté en el dictamen financiero, si es que se están dictaminando. Si hay cambios, si hay diferencias, sin duda alguna de estas diferencias van a salir y eso nos puede ocasionar serios problemas, ¿no? Recuerden que la multa puede ser por presentar con errores también, entonces no define qué es un error. Entonces al final del día, si hay un error en el estudio, en la declaración, etcétera, por no compulsar, eso puede generar pues un problema muy muy grande. Y por último es, el asesor de precios de transferencia, revisen sus acreditaciones relacionado con el tema, revisen la experiencia que pueda tener este asesor relativo al tema de precios de transferencia, porque no basta meramente con presentar el estudio simplemente para cumplir una obligación tributaria que es la declaración. Esto va mucho más allá, es mucho más profundo el análisis, entonces se necesita gente especializada, gente que tenga el conocimiento técnico previo, que sepa lidiar con el carácter subjetivo de los métodos de precios de transferencia. Realmente se necesita alguien que sirva de apoyo y que pueda estar fungiendo como parte de su equipo y no como alguien externo. Sin duda alguna, siempre la persona en la que más confiamos es el auditor financiero, el auditor fiscal. Lo que diga él, pues es lo que vamos a hacer como contribuyentes. Sin embargo, el tema de precios de transferencia es una especialidad completamente independiente, con sus pros, contras, etcétera, que debemos de conocer en la parte práctica para poder prestar una asesoría de manera adecuada. Yo me quedo con eso. Cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga o algo que no hayamos dado respuesta en este webinar en vivo, vamos a estarle respondiendo por mensaje. Dejen su correo electrónico, eso va a ayudar bastante. Les recordamos que vamos a tener otra serie de webinars en vivo la siguiente semana para Guatemala y para Bolivia, el próximo martes y jueves. Así es, ¿no? El martes, diciembre 11 a las 11 de la mañana, hora local de Guatemala, será el webinar para nuestro público por allá, y el 13, jueves a las 12 a mediodía de Bolivia, será el webinar en vivo también para ver las actualizaciones en dicha zona. Sí, y bueno, pues también los invitamos a que se suscriban a nuestro fanpage de Facebook, a nuestro canal de YouTube. Siempre estamos subiendo información reciente con el objetivo de que ustedes tengan fresco lo que esté sucediendo al día a día con el tema de precios de transferencia y otras cuestiones que pueden ser de interés para la empresa. Y pues también los invitamos a que nos sigan por LinkedIn, Felipe Mora, Jorge de la Rosa, en donde también en la parte personal estamos siempre subiendo información. Pueden generar contacto con nosotros, cualquier duda, cualquier cuestionante. Aquí les vamos a dejar en los comentarios nuestra información de contacto, los mails que pueden mandar dudas ya más puntuales, y pues bueno, les agradecemos bastante esta hora, los dejamos seguir con sus actividades diarias. Muchísimas gracias a todos ustedes, siempre es un gusto estar presentes, y pues bueno, que tengan excelente cierre de año por allá en Honduras, ¿no? Así es, sí, pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.